Nosotros estábamos revisando el tema de los presupuestos procesales de la demanda. Hemos visto que la demanda tiene ciertos requisitos intrínsecos necesarios, cuyo incumplimiento puede generar ciertos medios de defensa para la parte demandada. Hemos visto, ¿no? En caso de la incapacidad, por ejemplo, podrá plantear una excepción de falta de capacidad o en caso de no ser correcta la representación, planteará una falta de personería, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos podido ver estos aspectos. Sin embargo, existen ciertos requisitos intrínsecos específicos. Es decir, que la demanda, de acuerdo a la naturaleza del proceso que va a iniciar, exige ciertos requisitos especiales, ¿no? En ciertos casos, y para determinados procesos, la ley es la que exige otros requisitos conforme a la pretensión del demandante. La demanda entonces tiene que tener estos requisitos. Como ejemplo, citaremos el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 408. En los procesos monitorios se exigen los documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, ¿no? Ese es el título ejecutivo, por ejemplo. En los procesos coactivos, en las demandas de ejecución coactiva de sumas de dinero, se requiere acompañar el título coactivo, ¿no? Que puede ser también, sabemos que es título coactivo, por ejemplo, la conciliación a la que lleguen las partes también, entonces tendrá que acompañar esta en caso que, bueno, en realidad esto ya llega al juez, ¿no? Porque el juez es quien homologa esa conciliación, entonces ya se encontraría en el juzgado y no sería necesario acompañar, pero en el caso de la ejecución coactiva de sumas de dinero respecto a títulos coactivos, es decir, documentos públicos, con crédito, bueno, no documentos públicos, una deuda líquida exigible de plazo vencido que tenga además una garantía hipotecaria que esté debidamente registrada. Bueno, en estos casos, claro que se va a requerir el título, ¿no? Acompañarlo. Entonces, eso para tomar en cuenta. Si bien la demanda tiene los requisitos establecidos en el artículo 110, tenemos también ciertos requisitos intrínsecos específicos que según la naturaleza del proceso se van a exigir, ¿no? Así el proceso concursal tendrá ciertos requisitos. Vamos a ver, por ejemplo, en los procesos cautelares que se requiere también de ciertos requisitos. Eso para adelantarnos también a ciertos aspectos que vamos a ir avanzando, ¿no? Tenemos además los requisitos extrínsecos, estos que ya se les ha adelantado y que hemos revisado analizando, bueno, no analizando como tal, ¿no? Porque no ha sido tan profunda, pero sí pudiendo visualizar una demanda. Los requisitos extrínsecos de la demanda son comunes a toda pretensión ante la autoridad. Se refieren básicamente a los márgenes, ser escritos a computadora, contener firma del presentante, de su abogado, ser presentados ante el juez. Así nuestro código procesal civil tiene los artículos 69, 70, 71. Esto respecto a las copias, esto respecto a cómo deben ser presentados los memoriales, ¿no? Entonces, si se cumplen con estos requisitos los memoriales, básicamente deberá, la demanda también deberá contener estos requisitos. Debe acompañarse con las copias necesarias para la notificación, además de estamparse el cargo de recepción en la copia del presentante y otra quedará como respaldo en el expediente, ¿no? Entonces, usualmente cuando se va a presentar la demanda, debería adjuntarse, debería presentarse también las copias necesarias según la cantidad de notificaciones que deban realizarse. Esto sucede, miren, en amparos constitucionales nos exigen este requisito, sin embargo, en alguna parte del camino lamentablemente se pierden esas copias, ¿ya? Porque sí, a nosotros alguna vez nos han hecho sacar copias en la oficina, como unas 8 o 12 copias alguna vez. Sin embargo, en el camino se pierden, llegamos a la sala constitucional, que es en realidad en la única que están exigiendo esto, es en las salas constitucionales. No se está aplicando a cabalidad esto. Y llegamos y que nos dicen que tenemos que generar los recaudos para la notificación y se perdieron nuestras copias. Entonces, no se está aplicando correctamente esto. Esta es una práctica que diversa a lo que establece la ley que se ha generado.
Entonces se acompañan las mismas, se recepciona con un cargo de recepción, con el sello que ustedes conocen, y además nos quedamos con una copia queda para el respaldo y otra copia queda para el expediente, ¿no? Es necesaria la firma del letrado, acompañar una prueba, bueno, acompañar toda la prueba. Eso es lo que nos exige nuestro artículo 111 del Código Procesal Civil. Se debe acompañar entonces toda la prueba documental. Eso vamos a ver, existen ciertas reglas para la prueba con fecha posterior, que sí puede ser presentada, bajo juramento de reciente obtención, eso que vamos a ver en un momento. O, bueno, en la demanda también se tiene que señalar el lugar donde se encuentra la prueba, si es que no la tenemos a mano, si es que se encuentra en determinado registro, si es que se encuentra en determinado lugar, ¿no? Se debe señalar además el domicilio procesal conforme a lo previsto por el artículo 72 de nuestro Código Procesal Civil. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la demanda? Esto es algo sumamente importante, ¿no? ¿Qué es lo que genera la demanda? Los efectos, bueno, la demanda va a tener efectos sustanciales y procesales. Los efectos sustanciales implicarán, entre otros, obviamente, que ustedes ya han debido revisar probablemente en materia sustantiva, entre otros estará la interrupción del curso de la prescripción. Recordemos que el momento en que se presenta una demanda exigiendo la obligación, se interrumpe la prescripción. El momento en que se presenta una demanda de acción reivindicatoria o que busca la restitución de un bien inmueble, se interrumpe el término de la prescripción adquisitiva o también denominado usucapión. Entonces, tiene efectos sustanciales la sola presentación de la demanda. Pero además tiene efectos procesales y los mismos se encuentran establecidos en el artículo 116 del Código Procesal Civil. En primer lugar, fija respecto al demandado la competencia de la autoridad. Es decir, que el demandado, el momento que presenta la demanda, está reconociendo la competencia de la misma. La legitimación de las partes continúa aunque los hechos cambien, ¿no? El momento en que se presenta la demanda y se llegue a admitir, la legitimación de las mismas va a continuar. Los hechos pueden llegar a cambiar, pueden llegar a afectar, pero ya vamos a ver de qué manera en su momento. Sin embargo, las mismas dentro del proceso siguen legitimadas. Se forma la relación jurídico-procesal. Vamos a ver en qué momento exacto se va a formar la relación jurídico-procesal. La pretensión ejercida no puede ser modificada fuera de los límites de la ley. Entonces se sientan los fundamentos fácticos, ¿no? Es decir, el objeto del proceso se va a sentar mediante la demanda. Obviamente, junto a la contestación, nosotros vamos a formar cuál es el objeto de debate. Entonces, la pretensión no puede ser modificada fuera de los límites de ley. Sí se puede ampliar, sí se puede modificar, pero vamos a ver en qué momento. No se puede iniciar otro proceso con la misma pretensión. Entonces genera un estado de litispendencia, es decir, un litigio pendiente. El momento que la demanda es presentada, el litigio está pendiente. Y esto significa que ya no se puede plantear un proceso con los mismos sujetos, objeto y causa posteriormente. Y ustedes conocen ya respecto a esta excepción denominada litispendencia, pero que también la vamos a revisar en el día jueves, cuando empecemos a revisar las excepciones, porque hoy día vamos a dar una introducción a lo que es la contestación a la demanda. A ver, realicemos algunas consideraciones sobre los efectos que la ley establece sobre la demanda. Posteriormente a presentar la demanda, se aceptan documentos con fecha posterior, como habíamos dicho. También se aceptan documentos anteriores, pero los documentos que sean anteriores a la demanda se pueden introducir al proceso bajo un juramento de no haberlos conocido antes, ¿no? Mediante esta denominada, lo que antes se denominaba el juramento de reciente obtención. Entonces, se realiza un juramento por quien los presenta, ¿no? Ante Secretaría del Juzgado se va a realizar este acto. Un acto que tiene cierta solemnidad, ¿no? Al tener que realizarse ante autoridad competente, etc. Pueden plantearse pretensiones múltiples. Eso es algo importante también respecto a la demanda, ¿no? Pero bajo ciertos presupuestos que establece la misma ley.
Se puede plantear pretensiones múltiples cuando se trate de pretensiones de materias iguales, análogas o conexas. Entonces, es absurdo que plantees a la vez una acción, perdón, una demanda civil y una acción penal, ¿no? A la vez. Entonces, tienen que ser pretensiones de materias iguales, análogas, o que pretendas beneficios laborales en materia civil y aparte resolución de contrato, digamos, no tiene mucho sentido, ¿no? La competencia es la que va a determinar que se puedan plantear pretensiones múltiples. En segundo lugar, no tienen que ser contrarias entre sí, ¿no? A menos que se proponga una como alternativa de la otra. Es decir, no podemos pedir dos pretensiones que se contradigan. No podemos pedir a la vez la nulidad y anulabilidad, por ejemplo, de un documento privado, de un contrato. ¿Por qué? Porque la anulabilidad, recordemos, es confirmable, es de orden privado y la nulidad es de orden público y no puede confirmarse los actos viciados de nulidad porque los mismos son vulneratorios de la ley. Entonces, en estos casos, en este caso estaríamos ante una demanda que sería contraria entre sí, ¿no? Ahora, si planteas uno con alternativa del otro, ya es aceptable. Eso es lo que nos dice la ley. Pero bueno, creo que aún así tiene que tener cierta coherencia, ¿no? Nulidad y anulabilidad, no. Podrá ser, por ejemplo, resolución por incumplimiento, no, cumplimiento de obligación bajo alternativa de la resolución por incumplimiento, ¿no? En caso de no cumplir, la parte dentro de los 3 días establecidos, bueno, dentro de un plazo razonable otorgado por la autoridad, se puede establecer alternativamente que se resuelva el contrato, no sé, ¿no? O se puede sustanciar, todas pueden sustanciarse por el mismo procedimiento, ¿no? Es necesario que todas las pretensiones que se van a plantear tengan el mismo procedimiento. No tiene sentido que planteemos a la vez una resolución de contrato, un cumplimiento de obligación en materia ordinaria y a la vez el desalojo de vivienda en materia, bueno, en materia ordinaria, mediante el proceso ordinario y a la vez el desalojo, por ejemplo, mediante un proceso extraordinario. ¿No? No tendría sentido, no tiene sentido. Entonces tienen que ser, para plantear pretensiones múltiples, se tienen que cumplir estos 3 requisitos. Tienen que tratarse de pretensiones materiales iguales, ¿no? De materias iguales. No tienen que ser contrarias entre sí, a menos que se propongan como alternativas, y todas pueden sustanciarse por el mismo, todas tienen que poder sustanciarse por el mismo procedimiento. La demanda puede ser ampliada o modificada, esto es algo importante, ¿ya? Ustedes pueden ampliar o modificar la demanda hasta antes de la contestación, en cuyo caso se puede citar nuevamente al demandado. Por ejemplo, yo admito la demanda, notificamos a los demandados, pero ustedes como grupo se han dado cuenta que, bueno, respecto a nuestro trabajo práctico, para quienes nos puedan ver después, ¿y qué va a pasar? Ustedes van a poder modificar su demanda hasta antes que el otro grupo pueda contestar, ¿no? Entonces el demandante puede modificar su demanda hasta antes que el demandado conteste la misma, ¿ya? Puede modificarla o puede ampliarla, algo que resulta sumamente trascendente, ¿no? Hechos sobrevinientes pueden ser alegados hasta la emisión de la sentencia. También en segunda instancia, si es posterior, garantizando siempre la contradicción. ¿Qué significa? Que si una de las partes plantea nuevos hechos, tiene que darse la posibilidad a la otra parte de oponerse a los mismos para que exista contradicción. De esta manera hemos terminado los presupuestos procesales. Hemos visto que hay clasificaciones exhaustivas, ¿no? De Vicechandia, qué sé yo. Hemos visto que Eduardo Couture nos da otro tipo de clasificación, etcétera, pero al final los presupuestos procesales son la capacidad de las partes, su representación, la competencia de la autoridad judicial y el cumplimiento de los requisitos de la demanda, ¿ya? Estos van a determinar que el proceso pueda desarrollarse posteriormente con normalidad. Pero además de cumplir con los presupuestos procesales, se debe cumplir con las condiciones de la acción,
Esto está íntimamente ligado también a lo que ya hemos visto, que es la legitimatio ad causam. Está relacionado y vamos a ver por qué. Los, los requisitos o las condiciones de la acción son elementos indispensables del proceso que van a permitir al juez expedir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Es decir, de nada sirve plantearle al juez un proceso que sabemos de antemano que ni siquiera va a poder debatirse. Por ejemplo, yo queriendo hacer una usucapión sobre la Plaza Murillo, sabemos que la usucapión no recae sobre bienes de dominio público, por ejemplo. Entonces, no podemos iniciar el debate respecto a ciertas acciones, ¿no? Por lo cual tiene que existir mínimamente estos tres requisitos, estas tres condiciones de la acción que permitan que al menos podamos debatir sobre los hechos controvertidos, ¿no? Que van a generar un derecho. Tiene que existir entonces voluntad de la ley. Es decir, que el ordenamiento jurídico tiene que reconocer los derechos que motivan la defensa, en primer lugar. ¿Ya? No podemos inventarnos derechos mediante una demanda. No podemos pretender, por ejemplo, que ustedes han debido ver en la materia de obligaciones esto de las obligaciones naturales. Yo no puedo acudir ante un juez y pedirle al juez, por ejemplo, que el mismo me vaya a pueda establecer la exigibilidad o pueda exigir por la fuerza, mediante coacción, el pago de una deuda de juego, ¿no? Aunque eso sea derogado, ¿no? Con la ley del juego. Pero, a ver, otro ejemplo. Yo no puedo pedir al juez, por ejemplo, expresamente una obligación de contrabando, ¿no? La exigibilidad de una prestación que emane del contrabando. Entonces, hay ciertos límites y hay ciertas condiciones que van a hacer que el proceso tenga existencia, ¿no? Tiene que existir además un interés de obrar. Es necesario que el demandante, es necesario que el demandante tenga aquel interés, aquella pretensión. Tiene que existir una necesidad por parte del demandante para que se proteja su interés material. Sus presupuestos son dos, ¿no? La afirmación de una lesión, la afirmación de la lesión de un interés. Es necesario que el demandante establezca que se ha lesionado un interés, al menos bueno, esto desde una perspectiva del proceso mismo como controversia, ¿no? Sí, como controversia, como litigio, como contradicción. Obviamente esto no va a referirse necesariamente a un proceso voluntario, por ejemplo. Tiene que existir entonces la afirmación de la lesión de un interés, en primer lugar, y en segundo lugar, la idoneidad del procedimiento judicial para proteger y satisfacer su interés. Es decir, que la vía a la que acudimos tiene que ser idónea para satisfacer su interés. Yo no puedo acudir ante un juez civil solicitando cárcel para el demandado, por ejemplo. Entonces tiene que haber un interés que mínimamente tenga esa afirmación de la lesión del interés y la idoneidad del provimiento judicial para proteger y satisfacer el interés. Por último, tiene que existir la legitimidad para obrar. Tiene que haber identidad entre las partes de la relación jurídica sustancial y la relación jurídica procesal. ¿Ya? Nosotros sabemos que en las relaciones jurídicas sustantivas, es decir, lo que ustedes han llevado en derecho civil del 1 al 5, es decir, personas, derechos reales, qué sé yo, sucesiones, contratos, obligaciones, ustedes han visto que existe, ¿no? Un titular del derecho y un titular de la obligación, es decir, un obligado y además alguien que va a ser sujeto pasivo, ¿no? Un sujeto pasivo y un sujeto activo. Un sujeto activo que puede exigir una obligación y un sujeto pasivo también denominado constreñido, obligado, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber esa relación, ¿no? Esa relación del derecho sustantivo tiene que traducirse en la relación jurídico-procesal. El titular del derecho será así el demandante y el titular de la obligación
será el demandado, ¿ya? Cuando existe reconvención, existe una nueva pretensión, es decir, un nuevo inicio, o bueno, un interés nuevo, ¿no? Que se introduce al proceso y, bueno, a la vez uno es demandante y demandado en estos casos. Pero esto es lo que tiene que existir. Si no existe esto, el juez puede declarar improponible la demanda y vamos a ver de qué manera, ¿ya? Y cuáles son los casos en los cuales una demanda puede ser improponible. Es así que llegamos al tema de la demanda defectuosa. La demanda defectuosa tiene dos consecuencias principales y estas están establecidas en nuestro artículo 113, parágrafo 1 del Código Procesal Civil. De igual manera, si ustedes revisan los poderes deberes del juez, van a poder evidenciar que existe como consecuencia la improponibilidad, ¿no? De la demanda, la posibilidad que el juez declare improponible la demanda. La consecuencia uno es fácil, ¿no? Es más simple. Está relacionada a los requisitos de la demanda que hemos visto en un principio, esos requisitos intrínsecos, ¿no? A estos requisitos establecidos por el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil. Requisitos de la demanda. El momento que el demandante incumple con estos requisitos de la demanda, el juez puede pedirle que subsane los mismos en un plazo de 3 días. ¿No? En caso de no cumplirse con esto o de cumplirse pero a medias, los jueces hacen una observación más muchas veces por el activismo judicial y al final, en caso de no presentar dentro del plazo de ley, se va a declarar por no presentada, no se va a tener por no presentada. ¿Qué significa? O sea, que la demanda es como si nunca se hubiese presentado. Entonces sí se puede presentar nuevamente la misma demanda. Ojo, el que te declaren por no presentada una demanda no significa que tú no puedas posteriormente plantear la misma demanda. Es diferente y muy diferente que ya te hayan declarado improponible la demanda. ¿Qué significa? Que el derecho ni siquiera te va a admitir esa posibilidad de demanda. Entonces, en ese caso, obviamente, ya va a haber una resolución, un autointerlocutorio definitivo, ¿no? Y al existir ese autointerlocutorio definitivo, se va a cerrar. El autointerlocutorio definitivo es una resolución, ¿no? Que emana del juez y que va a cerrar esa situación respecto a la demanda. Y el juez, según las circunstancias, in limine, es decir, en el límite, antes de aceptar la demanda, puede declarar que la misma es manifiestamente improponible y se la rechazará de plano mediante resolución fundamentada, es decir, no lo va a poder hacer directamente, se declara por improponible mediante un decreto, por ejemplo. Tiene que fundamentar, tiene que establecer los motivos por los cuales la demanda no puede proponerse y no tiene sentido dentro del derecho, ¿no? Es así que se puede incluso apelar en un efecto suspensivo. Nosotros vamos a revisar, obviamente, los efectos de las apelaciones y de los recursos cuando vayamos revisando nuestros procesos también, ¿no? Oponibilidad, ¿qué es esto? Improponibilidad de la demanda, perdón. La improponibilidad de la demanda, nos dice Mario Maciotra, cuando nos expone los poderes deberes del juez, puede realizarse por dos motivos, ¿no? En primer lugar, va a ser esta improponibilidad del caso 1, pero no la hemos tomado en cuenta porque simplemente es el incumplimiento de los requisitos de la demanda, del artículo 110. Pero existe también la improponibilidad de la demanda por falta de los requisitos de fundabilidad, improponibilidad objetiva de la demanda, ¿ya? Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque esta va a estar relacionado con esto, con las condiciones de la acción, ¿ya? La acción mínimamente entonces tiene que tener la posibilidad de tratarse. Y nos da 5 supuestos en los que puede declararse improponible una demanda. En primer lugar, va a existir la demanda va a ser improponible, perdón, cuando falte legitimación procesal, cuando no existe representación suficiente para el reclamo que se pretende. Es decir, cuando uno
no puede ni abocarse siquiera ese derecho que está exigiendo. Podemos citar como ejemplo a un poseedor sin título que plantea una acción reivindicatoria. Imagínense, ¿no? Puede suceder eso. Un poseedor que no tenga ningún título, simplemente se haya sentado en un lugar, después le quitan el terreno y él plantea una acción reivindicatoria. Obviamente lo va a hacer en vía civil, lo va a hacer mediante el proceso ordinario, pero al final él es poseedor, ¿no? Entonces no está legitimado para poder plantear una acción reivindicatoria. También la improponibilidad de la demanda opera cuando falta la pretensión, ¿ya? Cuando se omite qué es lo que las partes están pidiendo exactamente, cuando la petición cuando no existe petición como tal, demostrando que la demanda no tiene utilidad alguna, ¿no? La demanda al final busca una finalidad, busca que se devuelva un determinado bien inmueble a una persona, busca que se anule y se deje sin efecto un determinado contrato, busca que una determinada relación obligacional eh, sea declarada fraudulenta mediante, por ejemplo, la acción pauliana que ustedes han visto. Busca establecer que se ha realizado un daño y se ha vulnerado el principio del alterum non laedere, o también denominado neminem laedere, es decir, no hacer daño al otro. Y se establece la responsabilidad extracontractual por daños que se pueden haber generado de una persona a otra, ¿no? Las demandas de daños y perjuicios. Y se busca que se pague un determinado monto por un daño generado. Pero si no se establecen estos aspectos en la demanda, es inútil, ¿no? La demanda sería inútil. La demanda es improponible además cuando tiene un objeto ilícito o inmoral. Un contrato para delinquir, una deuda de juego, venta de influencias, no pueden exigirse, ¿no? Mediante un proceso judicial. Podemos mencionar también la usucapión de un bien público que termina siendo ilícito. La imposibilidad fáctica o jurídica también es otro de los motivos por los cuales puede ser declarada improponible una demanda, ¿no? Es decir, pedir algo que en la realidad jamás se va a poder realizar. Pedir que un pintor fallecido cumpla una obligación de hacer o pedir la modificación de una cosa juzgada material, ¿no? Mediante una nueva demanda no se va a poder modificar. Ayer hablábamos con Cristian Contreras de esto de la revisión extraordinaria de las sentencias y bueno, opera únicamente bajo ciertos requisitos establecidos por ley, ¿no? Pero esa no es una nueva demanda, es un recurso que establece la ley, ¿no? Y bueno, mediante una demanda intentar destruir una cosa juzgada no tiene sentido, ¿no? Ya hemos dicho cuáles son los alcances de la cosa juzgada. Ya hemos dicho que la cosa juzgada es la autoridad máxima de las resoluciones judiciales. La improponibilidad en la demanda también puede operar por falta de idoneidad de la causa invocada para lograr el objeto pretendido. Es decir, que pedir la nulidad de un contrato exponiendo hechos causales de anulabilidad o de resolución del contrato. ¿Ya? La causa son los motivos que van a generar la materialización de la ley, es decir, los hechos expuestos en la fundamentación fáctica, ¿no? Y el objeto es lo que se busca. Entonces, si el objeto no concuerda con la causa, entonces se puede declarar la improponibilidad. Sería absurdo que un abogado nos solicite, por ejemplo, la nulidad por el incumplimiento de un contrato. ¿No ve? La causa es que se ha incumplido y el objeto es la nulidad. No tiene sentido. Sabemos que el medio idóneo para invalidar un contrato ante el incumplimiento es la resolución del mismo, ¿no? La resolución del contrato. Es así que se genera, estimados estudiantes, la relación jurídico-procesal. Una vez que pasan estos tests, o algo así, ¿no? O sea, esto es una forma, digamos, una informalidad. Una vez pasados estos filtros, es decir, se verifican las condiciones de la acción, se verifican los presupuestos procesales, nace la relación jurídica procesal.
es decir, que ya existe esa relación entre las partes y el juez. La relación jurídica procesal se caracteriza por ser una relación entre las partes y el juez, lo que ya habíamos dicho, ¿no? En el momento que llevábamos la instancia. Entonces, nace la relación jurídico-procesal válida para que el demandado posteriormente ya pueda plantear las excepciones, pueda contestar la demanda y generar el contradictorio, ¿no? La relación sustantiva, el conflicto de intereses con relevancia jurídica, se transforma en una relación jurídica procesal el momento en que las partes acuden al proceso para solucionar el conflicto. Es de esta manera que se forma la relación jurídica procesal, que es lo que vamos a realizar en nuestro trabajo y que esperemos se realice de la mejor manera.